está Walter pasándole una servilleta al aire a Manuelín, porque estamos con el tema de los shawarma, que es lo más rico del mundo. Te digo la verdad, no veo la hora que llegue mi shawarma, pero bueno, vamos a recibir a nuestros últimos invitados. Claudio de la Carbonara, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Los metrodelegados, en un momento... No, gracias por la invitación. No, por favor, es importante para nosotros también brindarles el espacio para que nos cuenten un poco a la gente qué es lo que está sucediendo. Y también vino Ari Lijalat, que es uno de los... de los autores de este libro. Macri lo hizo, parafraseando tal vez a esa frase de los 90, cuando se publicitaba la gestión de Carlos Saúl Menem con el Menem lo hizo. En este caso es por ahí, ¿no? Sí, por ahí. la idea. Macri lo hizo, el impacto de las primeras medidas de su gobierno. Bueno, Claudio, antes que nada, bueno, gracias por venir. ¿Quieres un shawarma? No, te agradezco mucho. Bien. Se ve que está muy rico, son muy ricos. Muy tentadoras, pero paso por Está ahí. bien. Claudio, contanos un poco en qué situación están. Sé que están con algunos inconvenientes para las paritarias, para el reclamo de ciertas medidas. Sí, en realidad estamos con mucha preocupación, estamos en estado de alerta y movilización porque en los últimos meses estamos sufriendo bastantes ataques por parte de Metrovías y Esbase, que es el organismo de la ciudad que controla el subterráneo. Hay intentos de avanzar sobre puestos de trabajo, sobre categorías, hay avances sobre la propia organización, una organización que nos costó 20 años construir, sacarnos de encima la burocracia sindical de la UTA, construir una organización de base, democrática. Y bueno, esto se ve que molesta y mucho, le molestaba al gobierno anterior, le molesta a este gobierno también. Y los planes que tienen, lamentablemente, son los que se ven en algunas líneas, como en la línea B, donde yo trabajo, grandes negociados para traer trenes, en este caso trenes usados, trenes que son bastante inseguros, que generan cotidianamente atrasos, que generan demoras, que se quedan en el medio del túnel y no hay forma de moverlos porque son trenes viejos que le han hecho modificaciones, inclusive ¿Son estos que hubo que modificar los túneles porque no entraban, estaban mal calculados? Claro. Se había planteado que se tenía que traer formaciones nuevas, o sea, trenes nuevos para la línea B. La línea B es la única línea de las 6 que se alimenta por tercer riel, un riel que va al nivel del piso. ¿Qué hicieron? La que va por... la que va por Corrientes. Por Corrientes, sí. Triunvirato. ¿Qué hicieron los cráneos? De los incas. En vez de comprar trenes 0 kilómetros diseñados para ese tipo de alimentación y para ese tipo de túnel, fueron a España, compraron trenes usados con una alimentación por línea aérea, por catenaria. Un gran negociado, sí, se quedaron con mucha plata. Está denunciado inclusive por la Auditoría General de la Ciudad. ¿Cuántos vagones trajeron? ¿Cuántas formaciones? Y trajeron alrededor de 50 y pico hasta ahora, tienen pensado traer más. El problema es que no son la solución para la necesidad de los usuarios. ¿Y los pagaron por nuevos? Lo pagaron como más caros que nuevos, hubiera salido más barato traer trenes nuevos específicamente para la línea y hubiera costado también menos tiempo, porque estuvo casi un año cerrado sábado y domingo la línea B, con, digamos, los problemas que significa para aquellos modificando los andenes, en una parte se veía que no pasaban. Sí. Modificaron los andenes, modificaron la forma de alimentación, o sea, un gran negociado que no trajo beneficios para los usuarios. Y ahora el problema que tenemos es que quieren eliminar a los guardas y quieren modificar la tarea de los conductores en la línea H, esta vez sí, trayendo trenes nuevos que son muy buenos, pero modificándolos digamos, del sistema original, poniendo la tecnología en beneficio de esos negociados para y no que en haya menos beneficio fuente de trabajo. Pero sobre todo son más inseguros. Con estos trenes nuevos, con el sistema que pretenden poner de que se manejan solos, que abren las puertas y cierran solas, esta tecnología está puesta en virtud de generar un gran negociado, haciendo que el viaje sea más peligroso para los usuarios y para los trabajadores también. Una falla robótica puede... Claro, no se cierra una puerta bien por ahí, no llega a estar. Y hay muchos problemas. El guarda, por ejemplo, es el compañero que va atrás, que abre y cierra las puertas, que ve toda la formación, que no haya nadie, que no se caiga nadie a la vía, que la gente suba que no se haya quedado nadie trabado. Claro, y cuando sale el tren, cuando se empieza a mover, es el compañero que sigue mirando la formación, justamente porque hay muchos que se pueden venir apurados, se tiran. Bueno, son los que evitan muchas tragedias, igual que los conductores que tienen otra función. Bueno, los quieren eliminar. ¿Y cuál es el plan? Así redondeamos bien el tema con vos, Claudio. ¿Cuál es el plan ahora para la semana que viene? Si hay algún plan de reclamos, acciones. Sí, bueno, estos son algunas de las cuestiones. Por ejemplo,
han descontado la mitad de los sueldos en algunos casos a muchos compañeros de la línea B. En la línea D están sancionando compañeros sin motivo, están descontando salarios a miembros del cuerpo de delegados y del secretariado ejecutivo. O sea que atacando la organización gremial, ¿para qué? Para tratar de amedrentar y que no salgamos a reclamar lo que corresponde. Pueden traer lo que quieran y que no pase nada. Obviamente que tiene que ver con utilizar, digamos, la supuesta... ese supuesto amedrentamiento para que nosotros no salgamos a defender nuestro interés, pero también el de los usuarios. Lo que hay que decir es que nosotros en estos 20 años que tenemos de existencia hemos peleado y mucho por las condiciones de viaje. Es más, vamos a hacer una gran campaña seguramente contra el aumento de la tarifa, que es una bestialidad. Si se va a 7,50, como pretende hacerlo, claro, va a aumentar casi 600% desde que se hizo cargo el gobierno de la ciudad de la administración del subterráneo. Una locura, Claudio. Pero, y con el tema del cambio del ticket... Bueno, ese es otro de los problemas. Los tickets de cartón, que eran los que utilizaban mucha gente que no tiene SUBE o que lo utiliza muy poco. De vez en cuando, algún turista. Y los turistas también. Lo eliminaron, ahora estás obligado a tener SUBE o monedero. Al mismo tiempo están haciendo un cambio en el sistema de carga, poniendo máquinas para que en la función del boletero, que es el centro neurálgico de carga históricamente, desaparezca. Están tratando de vaciar la boletería, vaciar los andenes del personal que te dan las indicaciones de dónde vos querés viajar, dónde está la combinación. Quieren eliminar todos esos puestos de trabajo con una máquina que obviamente no puede hacer nunca la función de un ser humano que tiene, aparte de la función de la seguridad, del discernimiento, para poder decirte a dónde ir, dónde bajar, todo esto. Bueno, este es el plan general que tiene. Muchas gracias, Claudio. Y ahora tengo aquí en mi poder, como lo mostraba recién, Macri lo hizo, el impacto de las primeras medidas de su gobierno, el libro en el que funciona como compilador dentro de un equipo de investigación que fue haciendo el relevamiento. Ari Lijalad, un muy reconocido periodista, gran tuitero, bien seguido por gente muy interesante, por mucha gente también. Participan Pablo Yonto, Alfredo Zayat, grandes figuras del periodismo y la investigación, y Eugenio Zaffaroni hace el prólogo y Horacio González el epílogo. A priori lo que me sucedió cuando vi este libro, que me parece formidable y me da muchas ganas de leerlo, digo, con la velocidad en la que suceden las cosas, no es que la realidad siga avanzando tanto que a un libro lo puede sobrellevar. Sí, de hecho, lo que voy a decir se va a enojar el editor y no es muy bueno para las ventas, pero ya quedó viejo el libro. Porque es un libro lo mataste. Sí, porque es un libro. Bueno, pero es un análisis seguramente más profundo que. Tuvimos que cerrarlo a mitad de marzo, final de marzo, y por ejemplo, Panama Papers nos quedó afuera. O cuestiones que están tomando decisiones... Puede haber actualizaciones igual. Y ya el editor Jorge Lubanón me dijo, bueno, ya empezaba a notar cosas. Viene la segunda parte, me parece. Pero debe servir como base... 25, me parece. Fascículos semanales. Si sigue como estos 4 meses, van a ser 8. Debe servir igual, hablando bien y por supuesto salvaguardando la inversión de Ediciones Continente, debe servir como base para entender un poco más y leer la realidad, ¿o no? Sí, a ver, lo de que lo viejo es un chiste. A ver, el objetivo del libro fue agarrar medidas concretas, convocar a un especialista y que ese especialista escriba un artículo de fondo original para el libro. Todos los artículos son escritos para el libro, donde explique de dónde viene esa medida, qué consiste, qué genera para el país. Digo, básicamente tiene como cada un uno de los esquema artículos para leerlo. Es eso, ¿sí? Y lo que intenta es saltar el blindaje mediático. O sea, porque vos hoy en día tenés dos cuestiones en las decisiones que toma Macri de gobierno. Las que perjudican a las grandes mayorías no se publican. Y las que también perjudican a las grandes mayorías, pero son publicables, por ejemplo, el fin del cepo al dólar, lo publican pero no dicen que perjudica a las grandes mayorías, sino que hablan de que eso es un gran beneficio para el país. Entonces, por ejemplo, vos lo nombrabas a Zayat hace un artículo donde explica por qué el fin del cepo al dólar en realidad tiene unos poquitos grandes ganadores y unas grandes mayorías que son las perdedoras. Bueno, cada uno de los artículos tiene o una medida que no se muestra, los despidos masivos, por ejemplo, ¿sí? Y se explica, hay un artículo de Juan Otaviano que cuenta todos los despidos masivos, o en el caso, por ejemplo, del mío, la cantidad de corporaciones económicas que han puesto funcionarios en lugares clave del Estado. Ayer Aranguren... Aranguren es un ejemplo, Pratgay es otro ejemplo. Yo tomo el caso de la UIF, la Unidad de Información Financiera, que está copada por las mismas empresas que se dedican a lavar dinero. José Batela, que lo sacaron con una causa. Exactamente, y pusieron a todos aquellos que eran controlados por Esbatela, por lo tanto,
están de los dos lados del mostrador. El zorro cuidando la gallina. Exactamente. Bueno, cada uno de los artículos va por ese lado y el intento es eso, saltar un poco el cerco mediático y abrir la discusión. Digo, Macri ha hecho muchas cosas en estos primeros meses de gobierno, realmente nos sorprendió. Decidimos hacer el libro a finales de diciembre, cuando ya era realmente impactante la cantidad de medidas que él iba tomando, el fin de las retenciones, cambios en la coparticipación, nombrar jueces de la Corte por decreto, un decreto de emergencia en seguridad, los cambios en política internacional, el protocolo para que no pueda haber manifestaciones libres en la ¿Eso calle. se puso en práctica o quedó como una...? No, eso existe, no lo pudieron poner en práctica, pues realmente... es otra Argentina. A ver, por suerte no lo pusieron en práctica. Por ejemplo, hay un artículo sobre el protocolo. El protocolo reemplaza el protocolo anterior que había redactado el equipo de Nilda Garré, ¿sí? Y el protocolo anterior prohibía taxativamente que las fuerzas policiales llevaran armas con bala de plomo. ¿Sí? Bala de plomo, que son las que matan. Sí. Este actual protocolo no lo prohíbe y deja librado a que cada fuerza provincial establezca un protocolo propio para ver si permite o no permite que sus fuerzas lleven armas letales a cuidar, entre comillas, una manifestación. El protocolo anterior decía, el que se está manifestando es un sujeto de derecho y hay que cuidarlo. El protocolo actual dice, el que se está manifestando es un potencial delincuente, va a delinquir y por lo tanto las fuerzas están ahí para evitar que delinca. Una locura. ¿Sí? Y a nosotros los periodistas nos dice, el protocolo anterior decía, hay que permitir a la prensa cubrir una manifestación libremente, y el protocolo actual dice, la prensa tiene que estar en un espacio restringido que va a ser determinado por el jefe del operativo policial. Por lo tanto, los periodistas no vamos a poder ver lo que está sucediendo y contar lo que está sucediendo en una manifestación. Es un retroceso enorme en cuanto a la libertad, a la democracia. Lo veo a Claudio prestando mucha atención. Sí, es preocupante lo que pasa. Digo, tampoco es que el protocolo anterior era a favor de los trabajadores o de aquellos que salíamos a protestar. Digo, el protocolo del gobierno anterior lo sentimos mucho en el cuerpo los trabajadores, y no hay que recordar lo que pasó en la Panamericana con los trabajadores despedidos del EAR, la represión organizada o dirigida por Berni. Digo, el problema que hay de fondo es que los trabajadores, por lo menos esta es nuestra visión de las cosas, tenemos que empezar a, como lo hacemos dentro de los sindicatos, a construir una alternativa propia de los trabajadores para la clase obrera, y en lo político también, porque obviamente Cambiemos no es una opción que vaya a traer nada bueno para la clase obrera y para las mayorías populares. Lamentablemente tampoco, a pesar de las esperanzas que han tenido millones de trabajadores en el país, lo es el Frente para la Victoria o el peronismo, que han acompañado la mayoría de todas estas medidas que describía recién él, las han acompañado en el Senado, en diputados, las mismas gobernaciones que son del signo del Frente para la Victoria. Es como un capitalismo que tuvo una pata más social, si se quiere, ¿no? En algunos aspectos, digo, pero vos fijate lo que pasó en Tierra del Fuego en estos días. Bertone, gobernador del Frente para la Victoria, encarcelando trabajadores que vienen protestando hace más de 30 días por los recortes que hay, el aumento de la edad jubilatoria. O sea, no hay diferencia en ese punto. O sea, si no hay una alternativa, que es la que tratamos de expresar nosotros el 29 en las calles, independiente de las centrales sindicales burocráticas que apoyan uno u otro proyecto, lamentablemente nos llevan, Claudio, detrás de alguna opción que no es después buena de eso, ¿se vislumbra un paro nacional? Mirá, nosotros fuimos justamente el 29 con una columna independiente, como también parábamos y marchábamos cuando Moyano hacía paros al gobierno anterior, en forma independiente, o sea, entendiendo que los reclamos son genuinos de la clase obrera, pero fuimos a reclamar un paro nacional. No podemos seguir esperando más tiempo, hay motivos de sobra, hay más de 100.000 despidos, los tarifazos, la escalada inflacionaria, los aumentos de precios. Hay motivo de sobra para ya tener un paro nacional, para pararle la mano al gobierno, que es la única forma. No se para con discursos, no se para con gestos, está muy bien y nosotros estamos a favor de que se apruebe una ley para prohibir los despidos, pero la única forma de ponerle freno a este gobierno o a cualquier gobierno que ataque a los trabajadores y al pueblo pobre es con movilización organizada en la calle y en forma independiente de estas alternativas políticas que después quieren poner esa fuerza para volver. Digo, hay un operativo que todo el mundo sabe cuál es, el operativo Clamor de Cristina 2017, no podemos poner la fuerza ahí los trabajadores, porque nosotros el gobierno de Cristina lo sufrimos bastante, lo sufrimos bastante en el cuerpo con esto que te decía y con muchas otras medidas. ¿Lo sufren más este o sufrieron más el anterior? Mirá, esto lo que tiene es que se han acelerado los tiempos,
Lo que también hay que decir que los propios miembros del gabinete económico que iba a poner Scioli en caso de ganar han saludado las medidas. O sea, no me parece que hubiera sido demasiado diferente. Pero con respecto al anterior, no con lo que hubiera lo que sido. pasa es que también hay que analizarlo en etapas políticas y en etapas nacionales e internacionales. Hay una crisis a nivel internacional que se está acelerando. Y el problema es ese, ¿cómo hacemos los trabajadores para tener una alternativa para que no nos hagan pagar una vez más la crisis como la están haciendo pagar ahora? Mucho se dice, hemos perdido, obvio, todos los trabajadores. ¿Han perdido hemos ustedes perdido. el poder adquisitivo? Digo, Todos se los hablaba trabajadores. de que vivieron una época muy interesante, tal vez desde el punto de vista laboral. ¿No hay una esperanza de lo que dice el gobierno, que a partir de mitad de año esto va a cambiar? ¿Que estas medidas eran necesarias? Mirá, a mitad de año puede ser que la economía se enfríe mucho más y eso haga que baje la inflación, puede ser, pero el problema es que todos estos ataques que pasaron ya, como te decía recién, han reventado el poder adquisitivo de los trabajadores. Y fíjate que nosotros somos trabajadores que gracias a la lucha, nadie nos regaló nada, hemos conseguido buenas conquistas, estamos en blanco, tenemos posibilidad de organizarnos para defender nuestros derechos, pero la herencia, si hay una herencia de la que tanta habla Cambiemos, una herencia para los trabajadores del gobierno anterior, es que ha quedado casi el 48% de la clase obrera en negro, tercerizada, precarizada, que están 10.000 veces peor que nosotros. Los trabajadores que ganan 6.000, 7.000 pesos trabajando 12, 14, 16 horas, que no tienen derecho a reclamar porque no tienen sindicato, que no tienen derecho a reclamar porque si reclaman se quedan sin el laburito que tienen. Se está armando un sindicato de los trabajadores no regularizados, creo que se estaba organizando. Le pregunto a... Esperemos que sí, tendría que haber. Lo que pasa es que ya te digo, las conducciones tradicionales Pero es una manera no son las que van a dar solución es una manera a de los justificar el trabajo trabajadores. negro también. Si se, Claro, bueno, por eso te digo, por los supuesto. despidos, estos más de 100.000 despidos, sobre todo los del sector público, se basan en la tercerización que el gobierno anterior no solo no combatió, sino que profundizó. Claudio, gracias por venir, nos estamos despidiendo. Ari, vas a presentar el libro Sí. en la Feria del Libro, ya lo presentaste. No, el lunes que viene, el lunes último que día de viene. la feria, va a estar varios de los autores, va a estar Pablo Yondo, Estela Caloni, Graciana Peñafort, Horacio González y va a estar Daddy Brieva Brieva también, bien. presentándolo y planteando su mirada también sobre estos meses de gobierno. Así que bueno, todos invitados, Sala Villafañe y Pabellón Amarillo. ¿A qué hora? 18:30. 18:30. Muchísimas gracias por venir, Ari. No, gracias a vos. Ahora yo me voy a poner de pie y nos vamos despidiendo. Le digo a los chicos del programa que vengan. Nos despedimos con Daniel.